Título: El peso del ámbar. Prólogo: lo que arrojó el mar. El mar arrojaba regalos inusuales esa temporada de otoño. No se trataba de algas, redes rotas o conchas, sino de objetos. Llaves viejas y oxidadas, muñecas de porcelana fragmentadas, monedas con efigies de reyes que nadie recordaba. Y entre ellos, un cuerpo, una mujer joven, cabello rubio pegado a sus sienes como algas, manos apretadas en puños. En una de ellas, como un último testimonio, brillaba un trozo de ámbar en bruto del tamaño de un huevo de paloma. No era transparente ni hermoso. Era blanco lechoso, casi hueso, y parecía absorber la luz en lugar de emitirla. La inspectora Lena Marek, de pie sobre el cadáver en la playa de Jastarnia, sintió un extraño peso en el bolsillo de su abrigo. Metió la mano y sacó un trozo idéntico de ámbar. El mismo tono lechoso, la misma forma irregular, solo que el suyo lo había recibido esa mañana en circunstancias inexplicables. Estaba en el felpudo de la puerta de su casa. En ese momento todavía pensó que era una broma de mal gusto. Ahora, mirando el rostro sin vida de la mujer y la piedra idéntica en su mano, entendió que no era una broma, era una invitación, o más bien, una citación. Capítulo 1. El primer golpe sordo. La comisaría en Tinia era moderna, llena de paredes de vidrio y luz fría, pero Lena sentía en ella el olor a sal y tragedias antiguas. La sala de interrogatorios parecía demasiado estrecha, aunque estaba vacía. Puso los dos pedazos de ámbar sobre la mesa, el suyo y el extraído del puño cerrado de la fallecida. La víctima es Katarzyna Bulski, 28 años, originaria de Varsovia, dijo el técnico, deslizando fotos en una tableta. Vino de vacaciones por una semana, sola, encontrada a las 6 de la mañana por un pescador. Causa de la muerte: ahogamiento. ¿Pero qué? Lena no apartaba la vista de los ámbares. Parecían casi palpitar, pero en sus pulmones tenía agua dulce, no salada. ¿Y estas? El técnico señaló las piedras. Las analizaremos, aunque no sé qué nos dirá. Lena tomó el ámbar de la víctima. En el instante en que sus dedos se cerraron alrededor de la superficie rugosa, la invadió una sensación de frío terror tan intensa que era casi física. Dejó la piedra rápidamente. Es imposible, susurró. ¿Qué? Nada. Se levantó. Avísame con los resultados de la autopsia. Y comprueba si se han reportado otras desapariciones de mujeres con recuerdos similares en la zona. Esa noche, Lena regresó a su apartamento en Oligua. Estaba vacío, como siempre. Tras el divorcio, se había acostumbrado al silencio, pero esa noche el silencio parecía ruidoso. Puso su ámbar en la mesita de noche. Allí yacía, lechoso y mudo. En sus sueños, vio a la mujer Katarzyna. Caminaba por la playa, no al amanecer, sino en plena noche. La luna proyectaba largas sombras. Katarzyna caminaba directo al agua, sin reducir la velocidad, y en su puño cerrado algo brillaba. No estaba sola. En la profundidad, entre las dunas, había una figura. Alta, esbelta, inmóvil. Lena no veía su rostro, pero sabía que la figura observaba. Despertó gritando, con el corazón en la garganta. El ámbar en la mesita estaba caliente. Capítulo 2. La segunda víctima. Al día siguiente, la llamaron al muelle de Sopot. Otra mujer, joven, morena, vestida con un elegante abrigo mojado, yacía como si se hubiera acostado a dormir sobre el hormigón. En su mano derecha un ámbar lechoso. Esto no puede estar pasando, murmuró el subcomisario Novak, un policía mayor cansado de la vida, asignado como su partner. Y sin embargo Lena se arrodilló. Esta vez no tocó la piedra. Observó el rostro de la víctima. Sereno, casi sonriente, totalmente diferente al de la aterrorizada Katarzyna. Comprobemos su identidad. La víctima se llamaba Zofia Lis, era curadora de arte de Pozna. También vacaciones en solitario. También ahogamiento en agua dulce. ¿Es una plaga o qué? Novak se frotó las sienes. ¿El mar arroja mujeres con piedras, pero se ahogan en un lago? No es el mar quien las arroja. Lena miró el horizonte, donde el cielo se encontraba con el agua en una superficie gris uniforme. Alguien las coloca ahí. Alguien que quiere decirnos algo. Estos ámbares son tarjetas de visita. En el laboratorio policial, el químico solo se encogió de hombros. Es ámbar. Auténtico. Báltico. Solo que, bueno, miren. Les mostró ambas piedras bajo el microscopio.
Dentro de la masa lechosa, como en un capullo, había burbujas de aire microscópicas, pero al observarlas más de cerca, resultó que no eran burbujas. Eran diminutas, perfectamente conservadas. Lágrimas. Lágrimas. Novak resopló incrédulo. ¿Cómo es posible? No lo sé, admitió el químico. Es físicamente imposible encerrar algo tan delicado en ámbar natural. Y aquí están. Cientos de ellas. En cada piedra. Lena tomó su ámbar. Bajo el microscopio era igual. Cientos de diminutas lágrimas atrapadas. Sintió una oleada repentina de tristeza, tan ajena y profunda que se tambaleó. No son solo piedras, dijo en voz baja. Son contenedores. Para la desesperación de alguien. Capítulo 3. Sombras en la ciudad. La lista de desapariciones no mostraba nada. Ninguna otra mujer con ámbares. Pero Lena sentía que no era el final. Su intuición, esa brújula interna que la había defraudado en su vida personal, ahora gritaba a todo volumen. Visitó las habitaciones alquiladas por las víctimas. La de Katarzyna era ordenada, casi estéril. El único toque personal era un diario de viaje. La última entrada decía, ¿me está viendo? Siento su mirada, como un toque de hielo. Y esta piedra, siempre está caliente, como viva. La habitación de Zofia era un auténtico caos, cuadernos de bocetos, libros de arte, impresiones de fotos de viejos maestros. En uno de los bocetos, hecho a lápiz, Lena reconoció su propio rostro. Estaba apenas esbozado, fundiéndose con el fondo de las olas, pero era ella. La fecha bajo el boceto, 2 días antes de la muerte de Zofia. Ella me estaba dibujando, susurró Lena, y el estómago se le subió a la garganta. Me conocía. Me previó. Novak era escéptico. Lena, es una coincidencia. Saliste en las noticias después de ese caso del niño secuestrado. Pudo verte. ¿Y este boceto? Le mostró la fecha. Ese día yo estaba en Szczecin en un curso. Nadie lo sabía. Esa noche, Lena fue a la playa, donde encontraron a Katarzyna. El viento había amainado y el mar estaba liso como el aceite. Sacó su ámbar. Lo sostuvo en su mano y esperó. No pasaba nada. Solo la misma, apenas perceptible tristeza. Y entonces vio una luz. A unos cientos de metros, al final del muelle, estaba la misma figura alta y esbelta de su sueño. No podía distinguir su rostro, pero supo que la estaban observando. La figura levantó una mano. En su palma también algo brillaba. Ámbar. Lena corrió. Sus zapatos se hundían en la arena húmeda. Cuando llegó al muelle, estaba vacío. Solo en la barandilla, en el lugar donde estuvo la figura, yacía otro ámbar lechoso. Y una pequeña pulsera plateada, que Lena reconoció al instante. Perteneció a su hermana menor, Anya, que desapareció en el mar hace 15 años. Su cuerpo nunca fue encontrado. Capítulo 4. La profundidad del recuerdo. Lena volvió a casa, temblando no de frío, sino de emoción. La pulsera de Anya estaba sobre la mesa junto a los 3 ámbares. Ya no era un asunto policial, era personal. Novak, tengo que contarte algo, llamó a su partner, con la voz temblorosa. Este caso tiene que ver con mi hermana. Le contó sobre Anya. Como hace 15 años, durante unas vacaciones en Jastarnica fue a la playa y no regresó. Tenían 11 y 16 años entonces. La versión oficial, ahogamiento. El cuerpo no fue encontrado. Lena siempre sintió que era su culpa, que como hermana mayor debería haber vigilado mejor a Anya. Lena, es imposible que sea el mismo culpable después de tantos años, dijo Novak, pero en su voz había un dejo de incertidumbre. ¿Y la pulsera? ¿Y estos ámbares? Él sabe. Sabe sobre Anya. Y está jugando conmigo. Se acostó pero no podía dormir. Tomó la pulsera de su hermana. Estaba fría. Luego tomó el ámbar encontrado en el muelle. En cuanto tocó su superficie, la invadió no el terror ni la tristeza, sino una sensación de terrible, absoluta soledad, tan profunda que era física. Era como ahogarse en el vacío. Y entonces vio otra imagen. No en un sueño, sino despierta, como una película proyectada tras sus párpados cerrados. Estoy en los acantilados de Orowo. Noche. El viento azota mi cabello. En mi mano sostengo un ámbar. Es pesado, como de plomo. Siento que algo me llama. Desde abajo, desde el mar. La voz es tranquila, pero irresistible. No es una voz humana. Es la voz del agua misma. La voz de las cosas olvidadas. Y sé que debo saltar. Que es la única manera de dejar de sentir este vacío.
Apartó los dedos del ámbar. La visión desapareció. Respiraba con dificultad. Esos no eran los recuerdos de las víctimas. Eran sus últimos momentos. Los ámbares no eran contenedores de lágrimas. Eran contenedores de los últimos pensamientos del momento de la muerte. Y ahora sabía dónde sería la próxima víctima. ¿Y quién sería? Miremos hacia los acantilados de Orowo. Esa noche. Capítulo 5. Emisario de las profundidades. Orowo por la noche era otro mundo. El viento aullaba entre las casas, llevando consigo el olor a sal y arena húmeda. El acantilado, usualmente abarrotado de turistas, ahora estaba vacío y siniestro. Lena esperaba en la sombra, apoyada contra un árbol, con la mano apretando un paralizador policial. En el bolsillo de su abrigo sentía el peso de los 4 ámbares. Palpitaban con un calor apenas perceptible como organismos vivos. Novak esperaba en el coche a unos cientos de metros, listo para intervenir. Intentó disuadirla de esa locura, pero Lena fue inflexible. La visión era demasiado clara. La víctima estaría aquí, hoy, y entonces la vio. Una mujer joven, de unos 20 y tantos años, caminaba lentamente, como en un sueño, hacia el borde del acantilado. Su abrigo claro ondeaba al viento. En su mano levantada, algo brillaba. ¡Alto! ¡Policía!, gritó Lena, saliendo de su escondite. La mujer se volvió. Su rostro estaba tranquilo, casi radiante, pero sus ojos estaban vacíos y vidriosos como los de alguien en hipnosis profunda. Él me llama, dijo suavemente, y su voz era extrañamente melodiosa. ¿Debo ir? Para que no esté solo. ¿Quién? ¿Quién te llama? Lena se acercó con cautela. El que recoge la tristeza. El que no puede llorar. La mujer se volvió de nuevo hacia el precipicio. Lena corrió. En ese mismo instante, de la sombra de los árboles emergió una silueta alta y esbelta. Un hombre. Vestía un abrigo largo y oscuro que parecía absorber la luz. Su rostro estaba oculto en la sombra de una capucha, pero Lena sintió el peso de su mirada. Era el mismo hombre de su sueño y del muelle. En su mano también había un ámbar, el más grande que había visto, del tamaño de un puño. Alto. Policía. Rugió Lena, sacando su arma. El hombre no reaccionó, solo asintió con la cabeza hacia la mujer al borde del acantilado. La mujer dio un paso al vacío. Lena gritó y disparó el paralizador. Los dardos alcanzaron al hombre en el pecho, pero él solo se tambaleó como si apenas lo hubieran rozado. Se volvió y bajó del sendero hacia la oscuridad, moviéndose con una gracia fluida y antinatural. Desapareció entre los árboles antes de que Lena pudiera alcanzarlo. Corrió al borde del acantilado. Abajo, en la orilla pedregosa, yacía el cuerpo inmóvil de la mujer del abrigo claro. Junto a él estaba Novak, que había llegado con el coche al oír los disparos. Su linterna iluminaba la escena macabra. Lena se dejó caer de rodillas. Fracaso. Una segunda víctima esa noche. Y el culpable no era un hombre común. El paralizador no debería haberle afectado así. Capítulo 6. El cazador de ámbar. La víctima resultó ser Julia Zieliska, estudiante de la Academia de Música. En su bolsillo encontraron un billete de autobús de Gdynia, impreso ese mismo día. Y, por supuesto, un ámbar lechoso. En el laboratorio de medicina forense, el médico no tenía buenas noticias. Causa de la muerte: trauma multiorgánico por caída de altura. Pero es extraño. ¿Qué más? Lena sentía que el dolor de cabeza crecía detrás de sus ojos. En su sangre encontramos rastros de una sustancia desconocida. Actúa como una neurotoxina, pero desconocemos su origen. Y estos cambios en el cerebro. El médico mostró los escáneres. La actividad en las partes responsables de las emociones y la memoria estaba increíblemente aumentada. Como si alguien estuviera manipulando sus sentimientos. Manipulando la tristeza, susurró Lena. Salió del laboratorio sintiéndose abrumada. En su bolsillo, los ámbares parecían pesar más que nunca. Tomó el más grande, el que había soltado el hombre del abrigo. En cuanto sus dedos se cerraron alrededor de él, el mundo giró a su alrededor. No era una imagen, sino un sentimiento. Una añoranza abrumadora, omnipresente. Añoranza de algo perdido hace tanto tiempo que hasta el recuerdo se había desvanecido. Y soledad. Una soledad tan profunda que podría llenar océanos. No era una emoción humana. Era más antigua, más primitiva.
Apartó los dedos, jadeando por aire. Esas no eran las emociones de las víctimas, eran las emociones de él, el cazador. Tengo que saber quién es, le dijo a Nubek cuando volvieron a la comisaría. No es un asesino en serie en el sentido clásico. Él recoge su tristeza, la Kensum, y los ámbares son como contenedores, baterías. Lena, ¿te escuchas? Nubek la miró con escepticismo. ¿Kensum tristeza? Suena a una mala película de terror. ¿Y el paralizador? No funcionó. ¿La sustancia en la sangre? Desconocida. ¿Y esas visiones? No son alucinaciones, Marek, es la verdad. Nubek suspiró. De acuerdo. Supongamos que tienes razón. ¿Quién o qué es? Lena miró el ámbar en su mano. No lo sé, pero sé dónde puedo encontrar una respuesta. Fue al Museo del Ámbar en Gdańsk. El viejo conservador, el profesor Władysław Warwick, la escuchó con interés, sin mostrar sorpresa. Ámbar lechoso. Una variedad rara, dijo, examinando las piedras. En el folclore del Báltico lo llamaban lágrima del ahogado. Según las leyendas, los espíritus de los que se ahogan no pueden llorar. Sus lágrimas se convierten en piedras como estas. ¿Y el que las recoge? El profesor miró a Lena seriamente. Es el ahogado. No un espíritu, sino un ser más antiguo. El guardián de las profundidades que perdió la capacidad de sentir. Se alimenta de las emociones de otros para recordar lo que es sentir. Y la tristeza. La tristeza es la más pura, la más duradera. ¿Entonces es verdad? Lena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En las leyendas siempre hay un grano de verdad, inspectora, respondió el profesor. Se dice que el ahogado puede atraer a aquellos cuyas almas están cargadas de gran pesar. Les ofrece un ámbar que absorbe su dolor, dándoles un alivio momentáneo, pero luego se lo lleva todo, junto con la vida. ¿Y cómo se le detiene? El profesor negó con la cabeza. Las leyendas callan. Solo dicen que su poder crece con cada lágrima recogida, y que está fuertemente ligado a aquellos que llevan una profunda tristeza dentro. Miró a Lena significativamente. Alguien que nunca superó una pérdida. Alguien cuyo propio pesar puede convertirse en un puente. Lena sintió que algo le apretaba la garganta. Anna. Su propio trauma no superado. Ese era el puente. Al salir del museo, el profesor añadió una cosa más, inspectora. El ahogado no mata por placer. Él añora. Su objetivo no es la muerte, sino encontrar un compañero en su eterna soledad. Alguien que comprenda su dolor. Lena volvió al coche. Se sentó en silencio, mirando la bahía de Gdańsk. Ya sabía quién era el cazador. Y sabía que su tragedia personal era la clave de este caso. El ahogado no cazaba al azar. Elegía mujeres que eran como ecos de su propia tristeza. Y ahora, después de que lo viera, después de que tocara su ámbar, su atención se centraba en ella. Era la siguiente en la fila. No como víctima, sino como objetivo, como potencial compañera. En el bolsillo de su abrigo, el ámbar del ahogado de repente se calentó. Casi quemaba. Lena lo sacó. En su profundidad lechosa, algo se movió. Una pequeña mancha oscura, como una pupila, que se abría para mirarla. Capítulo 7. El puente del pesar. El ámbar caliente había quemado un agujero en el bolsillo de su abrigo. Lena lo dejó caer al suelo del coche. La piedra yacía allí, lechosa e inocente, pero en el aire flotaba olor a tela quemada y a estanque, a hojas podridas y tierra húmeda. Su poder crece con cada lágrima recogida. Las palabras del profesor resonaban en su cabeza. El ahogado ya no era solo un mito. Era una amenaza real que conocía sus heridas más profundas. Nubek, vamos a Jastarnica, dijo por la radio, recuperando la sangre fría. Allí es donde murió mi hermana. Allí empezó todo. El camino parecía interminable. Cada kilómetro la acercaba no solo a la escena del crimen, sino a sus propios demonios reprimidos. Nubek permaneció en silencio, solo lanzándole miradas de preocupación. Veía que se estaba desmoronando. En Jastarnica el viento soplaba aún más fuerte. Lena se paró en la playa desierta, la misma donde jugó con Anya hace 15 años. Cerró los ojos y los recuerdos volvieron con fuerza devastadora. Sol, risas, gritos de gaviotas. Lena, mira, qué piedra tan bonita. La voz de Anya, aguda y alegre. Espera, no te acerques tanto al agua. La suya propia, llena de impaciencia. Y luego, silencio. Solo el rumor de las olas.
Y el vacío, el maldito, omnipresente vacío. Abrió los ojos. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero solo sentía rabia. Rabia contra sí misma, contra el destino, contra esa entidad que usaba su dolor. ¿Dónde estás?, gritó al viento. Muéstrate. El mar solo respondió con un gruñido sordo, pero en su bolsillo, los otros ámbares reaccionaron. Comenzaron a vibrar, emitiendo un sonido tenue casi musical. Lena los sacó. En su interior, las lágrimas de las víctimas se movían, arremolinándose como en una ventisca. Está aquí, susurró a Novek. No siente. De repente, el viento cesó. Las olas parecieron congelarse. De la niebla que se elevaba sobre el agua emergió una silueta, alta, esbelta, envuelta en un abrigo de tela oscura y húmeda que parecía tejida de sombra y agua misma. El ahogado caminaba sobre la superficie del mar sin hundirse. Su rostro seguía oculto, pero Lena sintió el peso de su mirada antigua, increíblemente triste y vacía. Déjalas en paz, dijo Lena, aunque sabía que era inútil. El ahogado se detuvo a unos metros de la orilla. Levantó una mano. En su palma no había ámbar, había agua. Agua que se arremolinaba formando un rostro. El rostro de una niña pequeña, a.n.o. Gimió Lena, sintiendo que la tierra desaparecía bajo sus pies. La efímera imagen de agua de Anya sonrió, y luego se desvaneció con un suave chapoteo. El ahogado extendió su mano en un gesto de invitación. En su palma abierta apareció un nuevo ámbar. No era lechoso, era transparente como una lágrima, y en su interior había una pequeña y perfectamente conservada flor de lirio de los valles, la flor que tanto amaba a Anya. Él no la mató, comprendió de repente Lena, y ese pensamiento era más aterrador que cualquier otro. Él se la llevó, la preservó, como esas lágrimas en los ámbares. El ahogado asintió como si oyera sus pensamientos. Su tristeza era ahora casi tangible, una ola de melancolía amarga que lavaba la orilla. «Devuélvemela», gritó Lena, alcanzando su arma. «Devuélveme a mi hermana». Disparó. La bala atravesó la silueta del ahogado sin causarle daño. Solo se dispersó un momento como la niebla para volver de inmediato a su forma anterior. Novek también abrió fuego con el mismo resultado. «No funciona», gruñó. El ahogado no mostró ira, solo tristeza, una tristeza profunda, insondable. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, sumergiéndose lentamente en el mar. En el lugar donde estuvo, en la superficie del agua, quedó flotando el ámbar con el lirio de los valles. Lena corrió hacia el agua, pero Novek la detuvo. «Lena, no, es una trampa. Él tiene a mi hermana», sollozó, forcejeando. «La ha tenido durante 15 años. ¿Y qué vas a hacer? ¿Seguirlo? ¿Ahogarte? Es justo lo que quiere». Lena cayó de rodillas en la arena húmeda, exhausta. Novek tenía razón. El ahogado no atacaba, atraía. Usaba su propio pesar como cebo. Su arma no era la violencia, sino la comprensión. Conocía su soledad porque él mismo era su encarnación. Levantó la vista. El mar era solo mar de nuevo. El ahogado había desaparecido, pero en la orilla, donde ella estuvo, yacía el ámbar con el lirio de los valles, y la pequeña pulsera plateada de Anya. El mismo conjunto que recibió en el muelle. No era una despedida, era una segunda invitación. Más callada, más personal. Entonces comprendió la verdadera naturaleza del ahogado. No era un monstruo, era un prisionero de su propia y eterna añoranza. Y sus víctimas no eran solo alimento, eran un intento de encontrar a alguien que compartiera su destino. Alguien cuya soledad fuera tan grande que eligiera la eternidad en las profundidades con tal de no estar solo. Y Lena, con su herida sin sanar por la pérdida de su hermana, era la candidata perfecta. Tomó en sus manos el ámbar con el lirio de los valles. No sintió la tristeza de las víctimas, solo sintió la suya. Una tristeza ancestral, oceánica, que se remontaba a los albores del mundo. Y en esa tristeza había un llamado. «Tranquilo, irresistible. Ven», decía. «Ya no estarás sola». Capítulo 8. El vínculo. El regreso a Gdynia fue como un viaje a través de la niebla. Lena no dijo nada. Sostenía en su mano el ámbar con el lirio de los valles, caliente, casi vivo. Novek intentó entablar conversación, pero al ver su estado, desistió. En su apartamento, Lena se encerró en el baño.
Miró su pálido y cansado rostro en el espejo. En la profundidad del ámbar, la flor parecía mecerse suavemente como bajo el agua. ¿Dónde estás, Anya?, susurró. ¿Qué te ha hecho? Y entonces, como antes, llegó la visión. Pero esta vez no era un momento de muerte. Era paz, silencio, una penumbra suave y verde. Anya, tal como la recordaba, pero inmóvil. Su rostro está sereno, los ojos cerrados. Flota en algo que parece agua, pero no lo es. Es luz, una luz dorada, ambarina. Está dormida, encerrada en ese ámbar, en esa flor, en esa gota de eternidad. No sufre, no llora. Simplemente punto es. Y a su alrededor hay otras formas. Siluetas humanas, brumosas. Katarzyna, Zofia, Julia. Todas dormidas, todas preservadas en su museo ambarino de soledad. Lena abrió los ojos, jadeando. El ahogado no era un asesino. Era un coleccionista, un conservador de almas abandonadas. Sus víctimas no morían con dolor. Eran adormecidas cuando su tristeza, sus lágrimas era más pura, y llevadas a su reino submarino, para nunca más estar solas. Y ahora la quería a ella, no por su tristeza, sino porque era la hermana de una de sus perlas. Era alguien especial para él, un puente entre el mundo de los vivos y su eterna soledad. El profesor Boric tenía razón. El ahogado anhelaba. Y su anhelo era tan monstruoso que estaba dispuesto a robar vidas enteras con tal de saciarlo. La puerta del baño se abrió. Novak estaba en el marco, con el rostro pálido de cansancio y preocupación. Lena, debes comer, debes dormir. Te estás desvaneciendo ante nuestros ojos. Él no es malo, Marek, dijo ella en voz baja, alzándose la vista hacia él. Está solo, terriblemente, inhumanamente solo. Y cree que para mí, ¿qué es la salvación? Novak se acercó a ella y le quitó con cuidado el ámbar de la mano. Eso no es salvación, Lena. Es una trampa. Tu hermana está muerta. Y tú debes seguir viviendo. Por ella. Cuando el ámbar estuvo en la mano de Novak, su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Arrojó la piedra al suelo como si quemara. Dios, esa tristeza, susurró. Lena miró el ámbar tirado en el suelo de baldosas. Ahora estaba desconectada de él. Y de repente, por primera vez en muchos días, sintió algo diferente. No tristeza, no anhelo, solo vacío. Y en ese vacío, una chispa de ira. Ira contra el ahogado que le robó a su hermana. Ira contra sí misma por haberse dejado hechizar por su melancólica magia. Y determinación. Tienes razón, dijo, poniéndose de pie. Su voz era firme, metálica. Es una trampa. Y es hora de desactivarla. Él no recoge tristeza, Marek. Recoge compañía. Y pensó que yo estaba lista para unirme a su colección. Pero se equivocó. Recogió el ámbar con el lirio de los valles. Pero esta vez lo envolvió en un trapo grueso y lo metió en una caja metálica. El aislamiento ayudó. Sentía su llamado, pero estaba amortiguado, lejano. Tenemos que encontrar la manera de vencerlo. No con balas. Tenemos que golpear lo que más le importa. ¿Su colección?, adivinó Novak. Lena asintió. Los ámbares son la fuente de su poder y la prisión de las almas. Tenemos que liberarlas. Aún no sabía cómo, pero sabía que la clave estaba en entender la verdadera naturaleza del ahogado. Era un ser de agua, de emociones, de tristeza. Para vencerlo, necesitaban algo opuesto. ¿Fuego? ¿Tierra? O quizás, algo más fuerte que la tristeza misma. Miró su reflejo en el espejo. En sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, no había lágrimas. Había una fría y acerada determinación. El ahogado la había elegido porque veía en ella un alma gemela, una criatura sumida en el pesar. Pero se equivocó. Lena Marek ya no era solo una hermana desconsolada. Era una policía. Y tenía la intención de llevarlo ante la justicia. Incluso si ese juicio se celebraba en un reino cuyas leyes ningún mortal comprendía. Capítulo 9. El sol y el vinagre. El profesor Boric, llamado tarde en la noche, los recibió en su gabinete del museo, entre vitrinas con insectos fosilizados y huellas prehistóricas. Escuchó atentamente mientras Lena le contaba sobre el encuentro en la playa y la visión de las almas dormidas.
Liberar almas del ámbar. El profesor se quedó pensativo, limpiándose las gafas. En la alquimia y las viejas tradiciones hay varios motivos. El fuego, por supuesto, pero reduciría a cenizas tanto el ámbar como lo que hay dentro. Necesitan algo que disuelva el vínculo sin destruir el contenido. ¿Ácido?, sugirió Novak. En el laboratorio podemos. No ese tipo de ácido, lo interrumpió el profesor. No es una prisión física, sino mágica. Necesitan algo que disuelva la tristeza, algo que sea lo opuesto a esa energía melancólica. Fue a una vieja biblioteca de roble y sacó un volumen de cuero polvoriento. Bestiario de Pameinia, murmuró. Aquí, el ahogado, espíritu de las aguas, que se alimenta de la aflicción, solo teme la luz del corazón puro y la violencia del elemento fuego, nacido no del odio, sino de la voluntad de vivir. ¿Luz del corazón puro? Novak miró a Lena con incredulidad. Suena a cuento de hadas. Todas las verdades empiezan como cuentos de hadas, respondió el profesor seriamente. Creo que se refiere a emociones positivas fuertes. Alegría, amor, determinación para vivir. Esas son energías que le son ajenas y que pueden alterar su poder. Y el fuego, no uno cualquiera. No el fuego de una cerilla, sino el elemento. Una llama que simbolice pasión, voluntad, ira dirigida a un propósito justo. Lena pensó en su determinación, en la ira que sentía. No era una rabia ciega, era una voluntad enfocada. Era fuego. ¿Y si combinamos una cosa con la otra?, preguntó. ¿Emoción y elemento? El profesor arqueó las cejas. Interesante. En algunos rituales eslavos se usaba el fuego vivo encendido con pedernal, no de una llama existente, y se rociaba con agua en la que se disolvía sal hecha de las propias lágrimas. Pero lágrimas de alivio, no de tristeza. Se creaba así un fuego lo opuesto que podía cortar los lazos de la melancolía. Suena absurdo, refunfuñó Novak. Todo este caso es absurdo. Lena golpeó la mesa con la mano. Pero es la única pista que tenemos. Debemos intentarlo. El profesor asintió. Necesitan una fuente de fuego vivo. Ese le abone ese punto y. Bueno, necesitan esa emoción positiva, verdadera, no fingida. El ahogado la sentirá. Volvieron a la comisaría con un plan que sonaba como el guión de una mala película de fantasía. Novak era escéptico, pero consiguió 2 eslabones militares y un pequeño crisol refractario. Mientras tanto, Lena se encerró en su despacho con la caja metálica. Sacó el ámbar con el lirio de los valles. El llamado era más débil, pero aún presente. Intentó concentrarse en los buenos recuerdos con Anya, en la risa, en el calor. Pero cada recuerdo estaba ensombrecido por su desaparición, por la mordaz culpa. No puedo hacerlo. No tengo tanta luz dentro. Entonces la puerta se abrió. Entró Novak. Sin preguntar, se sentó frente a ella. Su rostro estaba serio. ¿Recuerdas cuando me salvaste, Lena?, preguntó en voz baja. Ese caso con los rehenes. Pensé que era el fin. Y tú entraste allí, sin orden, con las manos vacías. Porque sabías que ese tipo no era malo, solo desesperado. Y lo convenciste. No fue solo valentía. Fue compasión. Y una voluntad de vivir tan fuerte que se le contagió a él. Esa es la luz, Lena. Está en ti. Solo la has enterrado bajo todo ese peso. Ella lo miró, sorprendida. Nadie le había hablado así nunca. Nadie la veía como una fuente de luz. Siempre solo como la policía fuerte y dura. Y de repente, mirando la sincera preocupación en sus ojos, sintió algo. Una cálida ola de gratitud. No estaba sola. Marek no estaba allí solo como partner. Estaba como un amigo. Alguien que creía en ella cuando ella misma había dejado de hacerlo. Ese sentimiento de gratitud, de conexión era tranquilo, pero verdadero. No destruyó la tristeza, pero se situó a su lado. Y eso fue suficiente. De acuerdo, dijo, y su voz temblaba, pero no por debilidad. Lo haremos. Esta noche. En la playa de Jastarnica. Allí donde todo empezó. Capítulo 10. Lágrima de fuego. La noche era clara, la luna llena se reflejaba en la negra superficie del mar. En la playa, lejos de las casas, encendieron una pequeña fogata escondida en un hueco entre las dunas, usando los eslabones. Las llamas eran vivas, salvajes, danzaban de forma impredecible. Lena colocó frente a ella el crisol metálico.
puso dentro todos los ámbares, los 3 lechosos de las víctimas y el único transparente con el lirio de los valles. Yacían uno junto al otro, casi pulsando con una luz lúgubre. Novek se paró detrás de ella, en guardia, pistola en mano, aunque ambos sabían que un arma de fuego no serviría de nada aquí. ¿Lista?, preguntó en voz baja. Lena asintió. Tomó una pequeña botella con agua. Antes, en el coche, había logrado derramar en ella unas pocas lágrimas. No lágrimas de tristeza por Anya, sino lágrimas de alivio cuando entendió que Marek tenía razón, que aún había luz en ella, que aún podía sentir algo más que pesar. Roció el agua sobre el crisol caliente. El agua chisporroteó violentamente y el vapor salió hacia arriba, mezclándose con el humo del fuego. En ese instante, Lena concentró toda su voluntad, toda esa chispa de esperanza y determinación que había encontrado dentro de sí, y la dirigió hacia los ámbares. «Libéralas», susurró. «Libéralas porque yo elijo la vida». No estaba llamando al ahogado. Era un desafío y una invitación. El mar reaccionó de inmediato. El agua a unos 50 metros de distancia se arremolinó y pasó de un suave murmullo a un furioso rugido. De las profundidades emergió la esbelta silueta. El ahogado caminaba sobre el agua, pero esta vez no estaba tranquilo. Su figura temblaba y el aire a su alrededor se volvió frío y húmedo. Deitant, su voz ya no era melodiosa. Era como el crujir del hielo, como el rugir de una avalancha submarina. «Son mías». Lena no cedía. Se concentraba en el fuego, en el calor en su pecho, en la visión de Anya despertando, libre. «No lo son. Nadie es de tu propiedad». El ahogado levantó los brazos. Desde el mar se alzaron olas gigantescas, listas para caer sobre la orilla y apagar la fogata. Pero entonces Novek gritó: «Lena, ahora». Lena agarró el crisol, caliente al rojo vivo, por las asas, protegiéndose las manos con un trapo grueso, y con todas sus fuerzas vertió su contenido los ámbares calientes, bañados en lágrimas opuestas directamente hacia la ola que se acercaba y en dirección al ahogado. No era un ataque físico, era un ataque energético. Las gotas pulverizadas de ámbar fundido, imbuidas con el poder de Lena, llegaron a la ola y al propio ahogado. Y sucedió algo extraordinario. Donde las gotas tocaban, el agua no se congelaba, sino que se aclaraba. La oscuridad del ahogado comenzó a retroceder. Su silueta se estremeció y emitió un sonido que no era un grito ni un gemido, sino algo intermedio, el sonido de un dolor puro, físico. No un dolor físico, sino el dolor de un ser cuyo mismo fundamento de existencia, la tristeza, había sido cuestionado. La ola que iba a arrasarlos se deshizo en una espuma inofensiva. El ahogado cayó de rodillas sobre la superficie del agua. Su figura se volvió más transparente, como si estuviera perdiendo poder. ¿Por qué? Su voz era ahora solo un susurro tenue, lleno de incomprensión. Estaban no solas. Estaban libres, replicó Lena, de pie erguida, con fuego en los ojos. Y la soledad no se cura con prisión. Ni la tuya, ni la de nadie. El ahogado la miró. Por primera vez, Lena vio algo más que solo sombra bajo su capucha. 2 puntos de luz pálida. Y en ellos, un reflejo. No de su propio rostro, sino del mar bajo las estrellas. Y en ese reflejo dio algo así como anhelo. Anhelo de algo que nunca volvería a experimentar. Luego, su figura se dispersó como la niebla, absorbida por las aguas oscuras. Solo quedó de él una sensación de enorme y ancestral vacuidad. Y silencio. La fogata se apagó. Lena se desplomó en la arena, exhausta. Novek corrió hacia ella. «¿Lena? ¿Estás bien?» Ella asintió, sin poder hablar. Miró hacia el lugar donde estuvo el ahogado. En la superficie del agua flotaba algo, un pequeño ámbar transparente, pero el lirio de los valles en su interior había desaparecido. Estaba vacío, y entonces lo oyó. Una risa tranquila de niña, en alguna parte, en el viento, y sintió, no tristeza, sino calor y alivio, tan profundo que era casi físico, como si un gran peso que llevaba 15 años cargando, de repente cediera. Anya estaba libre. Todas estaban libres. Y el ahogado, quizás finalmente entendió que la verdadera compañía no se puede ganar por la fuerza. Quizás su eterna soledad continuaba, pero Lena ya no sentía odio hacia él. Solo compasión. El caso estaba cerrado.
aunque en el informe escribirían algo completamente diferente. Para el mundo, seguiría siendo un misterio sin resolver, una serie de ahogamientos inexplicables. Pero para Lena Marek, una herida por fin había sanado. Y en su mesita de noche, junto a una foto de Anya sonriente, yacía un pequeño ámbar ya vacío. Un recordatorio de que, incluso de la más profunda oscuridad, se puede encontrar la luz. Y que el ámbar más pesado, el peso de los recuerdos, puede, al final, dejarse a un lado. Capítulo 11. Vacío en la arena. La semana siguiente fue para Lena Marek un regreso a un mundo que de repente parecía demasiado ruidoso, demasiado brillante y demasiado plano. La luz fluorescente de la oficina no tenía el resplandor mágico del ámbar, y el zumbido de las impresoras y los teléfonos no traía ecos de un mar ancestral. El caso de los 3 ahogamientos fue archivado oficialmente por falta de pruebas de delito. En los archivos quedaron fotos de las víctimas, descripciones secas y algunas anomalías inexplicables que fueron a parar al archivo X. Nadie mencionó al ahogado. Novak y Lena guardaron silencio, unidos ahora no solo por la lealtad profesional, sino por un secreto común e innombrable. Lena entregó los ámbares vacíos al profesor Borek. El viejo conservador los aceptó pensativo como si fueran reliquias de otro mundo. La energía de ellos se ha escapado, afirmó pasando la mano sobre las piedras. Son solo hermosos ejemplares. El museo se sentirá honrado. ¿Y él?, preguntó Lena en voz baja. ¿Cree que volverá? El profesor la miró por encima de sus gafas. Las heridas del mundo, tan antiguas como la soledad, no sanan tan rápido. Pero el golpe que le propinaste fue profundo. Le quitaste no solo sus trofeos, le quitaste su sentido. Creo que se sumergirá en sus profundidades por mucho tiempo para lamer sus heridas. Si alguna vez regresa, será una entidad diferente. Oh, no lo hará. Lena se tomó un tiempo libre. Por primera vez en años, no sentía la necesidad urgente de ahogar sus pensamientos con trabajo. Caminó por la playa en Sopot, no en Jastarnica. Escuchó el grito de las gaviotas y la risa de los niños. Tocó el agua. Estaba fría, común. No sentía en ella ni llamadas ni tristeza. Una tarde, sentada en el muelle, sintió una mirada sobre ella. Se volvió bruscamente, con el corazón latiendo como un martillo. Pero era solo Novak, parado a unos metros con 2 cucuruchos de helado. Pensé que quizás querrías compañía, dijo, dándole uno. Y no te estoy siguiendo. Simplemente, lo adiviné. Se sentaron en silencio, observando la puesta de sol. No era la luz del fuego vivo del ritual, sino una luz ordinaria, hermosa, terrenal, cálida y tranquila. ¿Y ahora qué?, preguntó al fin Novak. No lo sé, respondió Lena con sinceridad. Durante 15 años, mi vida giró en torno a esa única noche, en torno a Anya. Y ahora, hay un espacio vacío, y no sé con qué llenarlo. Quizás con nada, sugirió él. Quizás simplemente, vivir, y ver qué viene. Lena lo miró. El sol pintaba reflejos dorados en su cabello que empezaba a encanecer. Comprendió que ya no era solo su partner, era un amigo, un pilar, algo que no había tenido desde hacía mucho tiempo. Sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero verdadera. El helado está bueno, afirmó. Epílogo. Levedad. Pasaron los meses. Llegó y se fue el invierno, cubriendo el Báltico con una costra de hielo que finalmente se derritió bajo el sol primaveral. Lena volvió al trabajo. Era diferente. Seguía concentrada, competente, pero en el fondo de sus ojos había una paz que antes no existía. Un día, la llamaron al puerto. Un caso rutinario, un robo en un yate. Mientras bajaba por las escaleras de hormigón hacia el muelle, algo pequeño y brillante llamó su atención. Estaba en una grieta entre las losas, anegado de agua. Se agachó. Era un ámbar. Minúsculo, no más grande que una uña, pero no era lechoso ni transparente. Tenía color de miel, dorado y cálido. En su interior, como una inclusión perfecta, había un diminuto y perfectamente conservado copo de nieve. Lena lo tomó en su mano. No sintió tristeza, no sintió frío, solo un calor suave y reconfortante. Y algo más. Una nota tenue, casi imperceptible, de esperanza. No su esperanza, la esperanza de la propia piedra. Como si el ámbar, libre del peso del sufrimiento ajeno, pudiera por fin ser simplemente él mismo. No lo guardó en una caja. Se lo metió en el bolsillo del pantalón.
Sentía su leve peso en cada paso, no como una carga, sino como un recordatorio. Esa noche, en lugar de ir directo a casa, se desvió hacia una vieja taberna del puerto. Sabía que Nubek solía terminar su turno a esa hora y tomar café allí. Se paró en la puerta, lo vio en la barra. Antes de acercarse, metió la mano en el bolsillo y tocó el ámbar dorado. Estaba caliente por el calor de su cuerpo. Hola, dijo, acercándose. ¿Tienes ganas de algo más que café? Estaba pensando en cenar. Nubek se volvió. Sus ojos se abrieron wide de sorpresa y luego brillaron con la misma luz cálida que ella había visto en el ámbar. ¿Sonrió? Pensé que nunca lo preguntaría, respondió. Lena se sentó a su lado. Ya no necesitaba buscar luz en la oscuridad. La llevaba dentro. Y el pequeño ámbar dorado en su bolsillo, con la belleza eterna de un único copo de nieve atrapado en su interior, era su testigo silencioso y perfecto. Era ligero, tan ligero como solo un ámbar que por fin ha dejado de ser una lágrima para convertirse simplemente en un tesoro puede serlo. Capítulo 12. Sombras en el oro. La cena con Nubek no fue romántica en el sentido convencional, fue humana, llena de pausas incómodas, sonrisas tímidas y conversaciones que giraban en torno al trabajo, el clima, todo y nada. Pero para Lena, acostumbrada a las veladas en soledad, resonando con el eco de sus propios pensamientos, ese bullicio ordinario fue como un bálsamo. Cuando salieron de la taberna, la noche era cálida y una luna joven colgaba sobre el puerto. Te acompaño, propuso Nubek, y en su voz había un dejo de incertidumbre que a Lena le pareció extrañamente entrañable. No hace falta, lo sé. Caminaron en silencio y el ligero ámbar en el bolsillo de Lena parecía emitir vibraciones de calor apenas perceptibles. Cuando llegaron a su casa, Nubek se detuvo. Ha sido una velada agradable, dijo, mirando la acera. Lo ha sido, asintió Lena. Y de repente, impulsada por un impulso que era completamente nuevo en ella, añadió, ¿quieres subir a tomar un café? Él alzó la vista, sorprendido. Luego sonrió, esta vez amplia y sinceramente. Me encantaría. Dentro, mientras Lena preparaba café y Nubek miraba alrededor de su ahora más luminoso y menos estéril apartamento, su teléfono policial vibró ruidosamente. Era una alerta. Un nuevo caso. Lena miró la pantalla y luego a Nubek. Su rostro también había cambiado. El calor de la velada fue reemplazado por un frío y profesional estoicismo. Tenemos que ir, afirmó. Al salir, Lena, al coger las llaves, tocó una vez más el ámbar dorado. El calor había desaparecido. La piedra estaba fría. El lugar de los hechos era un taller de joyería en la parte vieja de Gdańsk. El propietario, un hombre mayor llamado Artur Zalewski, fue encontrado muerto en su banco de trabajo. No había señales de robo. El hombre simplemente había muerto. Su rostro estaba contraído en una mueca de terror, y en su mano apretaba un trozo de ámbar en bruto. No lechoso, no dorado. Era negro como el carbón y opaco, como si absorbiera toda la luz. ¿Un infarto?, sugirió uno de los técnicos. Lena se acercó. Lo sentía. La misma sensación pesada y opresiva que acompañaba a los ámbares lechosos, pero diferente. Donde la tristeza del ahogado era fría y húmeda, esta era caliente y sofocante. Como amargura, como envidia. No dijo en voz baja. No fue un infarto. Su mirada se posó en una caja fuerte abierta en la pared. Estaba vacía, pero en uno de los estantes había una pequeña bolsita de seda. Lena se puso guantes y la abrió con cuidado. Dentro había un cuaderno. Las páginas estaban llenas de una letra pequeña y nerviosa. Algunas frases estaban subrayadas varias veces. Él viene por la noche. No por la puerta, por la sombra. Dice que mi talento se desperdicia, que deberíamos crear juntos. Para ella. Me mostró la piedra. Negra. Dice que es la esencia de la pasión verdadera. Ambición pura. Promete grandeza. Tengo miedo. Pero quiero ver lo que crearemos. La última entrada era de esa misma noche. Hoy trajo una piedra nueva, más grande. Dice que es la pieza final, que ella estará encantada. Siento como mi miedo lo alimenta. No puedo parar. Lena dejó el cuaderno. Recogió el ámbar negro de la mano muerta del joyero. Cuando sus dedos lo rodearon, la invadió no la tristeza, sino una sensación abrumadora y ajena de codicia. Y algo más.
una curiosidad ávida e insaciable, el deseo de ir más allá, de alcanzar más profundo, sin importar el costo. Apartó la mano, sintiendo náuseas. No estaba solo, le dijo a Nubek, cuyo rostro estaba pálido. Había alguien más con él, alguien que se alimenta no de la tristeza, sino del deseo. Nubek miró el ámbar negro y luego a Lena. En sus ojos se reflejaba la misma aterradora comprensión que en los de ella. El ahogado recogía almas de pesar. Este las recoge de deseo. Lena asintió, metiendo la mano en el bolsillo. El ámbar dorado con el copo de nieve seguía frío. Ya no era solo un recordatorio del pasado, era una advertencia. La lucha contra el ahogado había sido personal. La lucha contra lo que ahora se acercaba era una guerra completamente nueva. Y en alguna parte, en la sombra, otra entidad ancestral, el hambriento, sonreía, esperando al siguiente artesano genial cuyos sueños incumplidos podía convertir en una trampa mortal. Y en alguna parte esperaba ella, la misteriosa entidad para la que se recogían esos oscuros dones. Lena miró hacia la oscuridad fuera de la ventana. Sentía un nuevo y desconocido peso posándose sobre sus hombros. Un peso que solo empezaba a crecer. Capítulo 13. La sombra hambrienta. La comisaría a las 3 de la madrugada tenía un tipo diferente de silencio. No era la tranquila calma del turno de noche, sino un silencio denso y tenso tras enfrentarse a algo que no podía encajarse en formularios policiales. El ámbar negro yacía sobre el escritorio de Lena, metido en una bolsa de pruebas, pero incluso a través del plástico parecía absorber la luz de la habitación. Nubek estaba junto a la ventana, mirando la calle vacía. Otro ámbar. Otra entidad. Lena, ¿qué demonios hacemos? ¿Llamar a un exorcista? Un exorcista no ayudará contra algo que se alimenta de deseos humanos, replicó Lena, sin apartar la vista del ámbar negro. El ahogado estaba solo. Estaba triste. Este tiene hambre. Activo. El joyero no fue una víctima casual. Fue elegido. Su talento fue el cebo. Revisó el cuaderno de Zalewski una vez más. La clave era la palabra ella. Quienquiera que fuera, era para ella que se recogían esas oscuras gemas. Y él el mensajero, el tentador. Tenemos que averiguar qué robó de la caja fuerte, dijo Lena. ¿Y qué se suponía que iba a crear? Interrogar a la familia y a los empleados no sirvió de nada. Zalewski era un solitario dedicado a su arte. En la caja fuerte guardaba solo las materias primas más valiosas y piezas terminadas por encargo. Su asistente, un joven asustado, solo dijo que, desde hacía unas semanas, el maestro estaba nervioso pero emocionado. Hablaba de un proyecto revolucionario, de algo que le traería fama inmortal. Fama inmortal. Otro deseo, alimento para la sombra hambrienta. Lena volvió a su apartamento al amanecer. El ámbar dorado, colocado junto a su cama, seguía frío. Se acostó, pero el sueño no llegaba. En su lugar, tan pronto cerraba los ojos, sentía el mismo deseo sofocante y ardiente que con el ámbar negro, y oía un susurro. No era la voz melódica y triste del ahogado. Era un roce agudo y penetrante, como arena seca rozando metal. Un pequeño talento, desperdiciado en baratijas. Podrías ser grande, podrías darle a ella lo que desea, y ella te recompensaría más allá de tus sueños más osados. Abrió los ojos, empapada en sudor frío. No era una visión, era una tentación, dirigida no al joyero, sino a ella. La sombra hambrienta la había visto como un nuevo objeto potencial. Una policía con una determinación tan fuerte que rayaba en la obsesión. Se levantó y tomó el ámbar dorado. Se concentró en su calor, en la imagen del copo de nieve, una belleza pura y efímera que no deseaba nada más que ser ella misma. Lentamente, la sensación opresiva cedió. No dijo en voz alta a la vaciedad de su apartamento: no te tomaré. Esa mañana, cuando llegó al trabajo, la esperaba un paquete, una caja pequeña y elegante, sin remitente. Dentro, sobre un acolchado de terciopelo, había otro ámbar negro, más grande, y en él, como en un café negro, estaba encerrada una diminuta y perfectamente conservada araña, congelada en una posición como si estuviera a punto de lanzarse sobre su presa, y una pequeña tarjeta de visita dorada. En ella solo una palabra, grabada con una elegante y artificiosa caligrafía: invitación. Nubek, que estaba a su lado, silbó suavemente. Sabe que estás interesada en él. Esto es
Una provocación. Lena tomó la tarjeta. No sentía miedo, sentía una fría furia y determinación. El ahogado era una figura trágica. Este era arrogante. No pedía, ordenaba, atraía. No es una provocación, Marek dijo, guardando la tarjeta en su bolsillo. Es una declaración de guerra. Y la designación del campo de batalla. ¿Qué campo de batalla? No lo sé aún, pero ella, esa para la que es todo esto, tiene su gusto y su plan. Miró el ámbar negro con la araña. Él no recoge almas por anhelo. Las colecciona como obras de arte. Y yo, al parecer, he sido invitada a la inauguración. En el bolsillo de su pantalón, su ámbar dorado se calentó de repente por un breve instante, como un recordatorio de que, incluso en las tinieblas que se acercaban, había algo que valía la pena proteger. No solo su alma, sino las almas de todos aquellos cuyos deseos podían convertirse en su ataúd. Lena Marek se enfrentaba a un nuevo abismo, pero esta vez no entraba en él como una hermana desconsolada. Entraba como una guardiana, y estaba dispuesta a enfrentarse incluso a la sombra hambrienta para no permitir que los sueños de nadie fueran maldecidos por la eternidad. Capítulo 14. La prisión de los sueños, una invitación sin dirección. Una provocación sin lugar. Lena pasó todo el día buscando inútilmente en las bases de datos, intentando relacionar a Zalewski con cualquiera que pudiera ser ella. Lo único que encontraron fue una nota de una venta. Hace unos años, Zalewski entregó por encargo una serie de joyas para una clienta anónima a través de un intermediario. La transacción se hizo en efectivo y el intermediario desapareció. El intermediario, el tentador. Esa noche, Lena volvió a casa sintiéndose como un ratón en un laberinto. El ámbar dorado, sobre su mesilla, emanaba ahora un calor constante y tenue. Era como un pequeño faro en la creciente oscuridad. Lo tomó en sus manos, buscando consuelo. Y entonces sucedió. No una visión, no una voz. Un deseo. No era suyo. Era un deseo ajeno, poderoso, que fluyó a través de ella como una ola. Deseo de belleza. No ordinaria, sino perfecta, deslumbrante, casi dolorosa en su intensidad. Deseo de detener un momento fugaz, encerrarlo en una forma eterna e inmortal. Y luego una imagen, un destello. No una oscura cima, sino un interior. Una habitación espaciosa y alta que recordaba a una galería de arte o un museo privado. Paredes de madera oscura, iluminadas por focos que caían sobre exponentes individuales. No eran cuadros ni esculturas. En vitrinas de cristal, sobre cojines de terciopelo, descansaban objetos. Una pluma de la que parecía gotear tinta azulada. Un violín con las cuerdas tensas hasta casi romperse. Y entre ellos, un espacio vacío, pequeño, iluminado como el tesoro más preciado. Esperaba, y Lena supo que ese espacio esperaba algo que ella debía crear. Su determinación, su voluntad, su deseo de atrapar y destruir a la sombra hambrienta iba a ser transformado en otra obra. Para ella, apartó los dedos del ámbar, jadeando. Esto no era una cacería ordinaria, era un juego. Y ella era tanto cazadora como presa. Su propia fuerza de voluntad era el cebo. No susurró al apartamento vacío. No me convertirás en uno de tus exponentes. Pero, ¿cómo luchar contra algo que quiere volver tu mayor arma, la determinación contra ti? La puerta del apartamento se abrió. No ve que estaba en el marco, sosteniendo una bolsa de comida. Su rostro estaba lleno de inquietud. Pensé que tal vez tendrías hambre. Y, vaciló, no quería que estuvieras sola. Después de lo de hoy, Lena lo miró, a su común y humana preocupación, a la simple comida en la bolsa. ¿A qué había venido? No porque fuera una guardiana o un objetivo, sino porque era Lena. Y de repente lo entendió. Entendió cuál era su verdadera arma. Un arma que la sombra hambrienta no podía consumir porque no la entendía. La abnegación. El ahogado entendía la tristeza. La sombra hambrienta entendía el deseo, pero no entendían la lealtad común y callada, la amistad, el amor que no exige nada a cambio. Marek dijo, y su voz temblaba, pero esta vez de alivio, no de miedo. Él no quiere mi alma por mi fuerza, la quiere porque es pura, en cierto modo, no corrompida por la ansia de poder o la codicia, la quiere para añadirla a su colección. Un ejemplar raro,
Novak dejó la bolsa sobre la mesa. ¿Y qué piensas hacer? Pienso aceptar la invitación, respondió Lena, y en sus ojos no ardían los fríos fuegos de la determinación, sino la cálida luz de la comprensión. Pero no entraré allí con el deseo de vencerlo. Entraré allí, con esto. Señaló hacia él, hacia la comida, hacia la cotidianidad de la velada, con el recordatorio de por qué lucho en realidad. No por gloria, no por venganza. Por esto, por la vida. Se acercó a él y le tomó la mano. Su palma era cálida y sólida. Necesito que seas mi ancla. Cuando entre allí, él intentará quemar todo en mí, convertirlo en ansia de victoria. Debes recordarme quién soy. No una guardiana, una persona. Novak apretó su mano. Siempre prometió sencillamente. Esa noche Lena no durmió. Se preparó. No leyó expedientes. No planeó tácticas. Miró la foto de Anya, al ámbar dorado. Pensó en la cena en la taberna, en los helados del muelle, en la vida común y tranquila que de repente se había vuelto tan preciosa. ¿La sombra hambrienta quería su deseo? Recibiría algo diferente. Recibiría su decisión. La decisión de proteger lo que amaba, no porque fuera perfecto o eterno, sino porque era real. Y en alguna parte, en la oscuridad, en su galería de sueños congelados, ella la coleccionista sonreía, esperando la llegada de la nueva y más preciada adquisición. Pero no esperaba que esta adquisición no trajera consigo deseo, sino algo mucho más poderoso, la voluntad de proteger. Y que esa voluntad pura e inquebrantable podría ser lo único capaz de romper sus vitrinas de cristal y liberar las almas atrapadas en ellas. Capítulo Queens, la galería nocturna. La dirección no apareció de manera mágica. Apareció en un informe policial rutinario de una patrulla. 2 semanas antes, una llamada anónima sobre actividades inusuales en una villa abandonada en Auligua que alguna vez perteneció a un industrial prusiano. La patrulla anotó, sin señales de allanamiento, objeto asegurado. Se adjuntó una foto. En una tomada casualmente por una ventana, se veía un fragmento del interior, madera oscura y una luz puntual, sobre un cojín de terciopelo vacío. Era ese lugar. Lena lo supo con la misma certeza con que sentía la llamada de los ámbares. No se lo dijeron a nadie. Este no era un caso para el equipo de asalto. Era algo entre una confrontación y un ritual. Un muro de piedra alto rodeaba la villa. La verja de hierro estaba cerrada con un candado pesado, pero cuando Lena se acercó, la cerradura se abrió sola con un clic silencioso. La invitación había sido confirmada. ¿Listo?, susurró a Novak, que estaba a su lado, pálido pero decidido. En su mano no sostenía un arma, sino los 2 eslabones militares y una pequeña botella de agua, un resto del ritual con el ahogado. Su talismán. No respondió con sinceridad. Pero voy contigo. Entraron. El vestíbulo de la villa era enorme, pavimentado con mármol negro. El aire estaba inmóvil, frío, y olía a madera vieja, cera y algo más. Algo dulzón y rancio, como el olor de flores exóticas marchitas. Y había silencio. Demasiado silencio. Como si toda la casa contuviera la respiración. Caminaron despacio, guiándose por una tenue luz que venía del fondo. La puerta a la galería estaba abierta. Lena se detuvo en el umbral y su corazón se detuvo un momento. Era exactamente lo que había visto en la visión. Una sala alta, paredes de roble oscuro, vitrinas con luz. En cada una descansaba una obra. No eran objetos, eran emociones. ¿Deseos? En una vitrina flotaba un modelo giratorio, de un átomo hecho de delgado alambre dorado. Etiqueta: deseo de sabiduría absoluta. Drive: Emil Kowalski, físico teórico. Estado: insaciable. En otra, sobre un cojín de terciopelo negro, yacía un fragmento de pergamino con el esquema de una ecuación infinitamente compleja. Deseo de juventud eterna. Prof. Anna Nowicka, bióloga. Estado: perturbado. Había una lire con las cuerdas rotas que parecía emitir un sonido doloroso que el oído no podía oír. Había un lienzo vacío de cuyo centro emanaba el resplandor de una pintura invisible. Y al final, en el centro de la sala, bajo la luz más brillante, había una vitrina vacía. Más grande que las otras, con una plaqueta preparada de antemano. La etiqueta aún estaba en blanco. Para ella. Hermoso, ¿verdad? Una voz llegó desde las sombras. Era suave, sibilante, como seda rozando un cuchillo. De la penumbra emergió un hombre.
alto, delgado, vestido con un traje oscuro impecablemente cortado. Su rostro era regular, casi demasiado hermoso, pero carente de vida. Sus ojos eran del color del ámbar líquido, pero vacíos. Era él, el intermediario, el tentador. ¿Dónde está su señora?, preguntó Lena, tratando de ocultar el temblor de su voz. Ella está en todas partes, respondió el hombre, extendiendo los brazos en un gesto que abarcaba toda la sala. Ella es este lugar, estos deseos, ella es el hambre que impulsa la grandeza. Y yo, soy su curador. Su mirada se posó en Lena y ella sintió como el deseo ajeno intentaba nuevamente anidar en ella. El deseo de entregarse, de convertirse en parte de esta horrible y deslumbrante colección. Tu voluntad es tan pura, tan enfocada, siseó el curador. Ella nunca ha tenido una guardiana. Será su joya más preciada. Lena metió la mano en el bolsillo y apretó el ámbar dorado. Una oleada de calor recorrió su mano, recordándole el muelle, los helados, a Nubek de pie justo detrás de ella. No estoy en venta, dijo con firmeza. El curador sonrió, mostrando unos dientes demasiado afilados. Todo está en venta, querida. Solo es cuestión de precio. En ese momento, Nubek dio un paso al frente. El precio es demasiado alto, gruñó, y golpeó los eslabones. El sonido fue agudo, seco. La tímida llama que apareció por una fracción de segundo no era nada comparada con el poder que llenaba la sala. Pero el curador se estremeció. Su máscara lise se quebró por un instante, revelando algo viejo, malicioso y herido. ¿Fuego vivo?, siseó con desdén, pero en su voz había un dejo de inseguridad. ¿Un ritual primitivo contra ella? Es ridículo. No está dirigido contra ella, habló Lena, alzando la vista. Sus ojos se encontraron con su mirada vacía. Está dirigido contra ti, contra tu hambre, porque tú solo eres un sirviente, tan hambriento como aquellos a los que has encarcelado. Solo que tu deseo es servir. Las palabras, dichas con total certeza, golpearon al curador como un puñetazo. Retrocedió un paso. Su hermoso rostro se contorsionó en una mueca de rabia y dolor. «Cállate», rugió, y su voz perdió su suavidad, convirtiéndose en un graznido ronco. «No entiendes nada». «Entiendo lo suficiente». Lena se acercó a la vitrina vacía. «Entiendo que coleccionáis belleza, pero odiáis la vida que la crea. Porque la vida es desordenada, impredecible, y no puede encerrarse en una caja de cristal». Sacó el ámbar dorado y lo apretó contra el cristal de la vitrina. La piedra, común, terrenal, llena de la belleza efímera de un único copo de nieve, brilló con una luz cálida y brillante. Y la sala gimió. No era un sonido que se oyera con los oídos. Era el sonido del alma de ese lugar. El sonido de un hambre que de repente veía algo que no podía consumir. Algo que existía sin desear nada más. Las luces de las vitrinas ondularon. Los deseos encerrados en ellas se estremecieron como despertando de un largo sueño. «No», chilló el curador. Su figura comenzó a tambalearse, perdiendo su forma humana. Se convirtió en una sombra, en una nube de humo amargo. Se abalanzó sobre Lena. Nubek gritó y se interpuso entre ellos, golpeando los eslabones una y otra vez. Pequeñas y débiles llamas danzaron en el aire, y el curador retrocedió ante ellas, sisando como un gato. Lena no cedía. Mantenía el ámbar contra la vitrina, y su voluntad no el deseo de poder, sino el deseo de libertad para todas las almas allí encerradas fluía a través de la piedra. «Basta», dijo, no al curador, sino a la sala misma. A ella. «Libéralos. Esto no es belleza. Es un cementerio». Hubo un profundo e interno trueno. El cristal de la vitrina contra el que estaba presionado el ámbar se quebró con un leve ping. La grieta era pequeña, pero suficiente. Luego se quebró la siguiente, y la siguiente. De cada vitrina, a través de las grietas, comenzaron a liberarse luces. Pequeñas chispas iridiscentes que giraban en el aire, emitiendo un sonido tenue como un suspiro de alivio. Eran los restos liberados de las almas, sus deseos dispersados, pero sus esencias por fin libres. El curador, ahora solo un remolino de humo oscuro, emitió un último y desesperado aullido y se dispersó en la nada. Las luces de la sala se apagaron. Solo quedó la oscuridad y el olor a moho. Lena cayó de rodillas, exhausta. Nubek corrió hacia ella, abrazándola. «Se acabó», susurró. «Lena, se acabó». Pero ella negó con la cabeza, mirando hacia la oscuridad.
Sentía que ella, la verdadera coleccionista, la entidad detrás de todo esto, no había sido derrotada. Solo se había retirado. Su galería había sido profanada, su sirviente destruido. Pero un hambre como el suyo no podía ser saciado. Se trasladaría a otro lugar. Encontraría un nuevo curador, una nueva galería. La lucha no había terminado, solo se había transformado. Lena se puso de pie, apoyándose en Novek. En su mano aún apretaba el ámbar dorado. Estaba caliente, y era ligero. Sabía que ya no era solo la guardiana de los recuerdos, era la guardiana de la vida. Y esa era una guerra que no tenía fin. Pero ahora no estaba sola en ella, y tenía un arma más poderosa que cualquier mito o artefacto mágico. Tenía algo que ningún hambre podía comprender: el amor humano, común y corriente. Y eso, resultó ser, era el hechizo más poderoso de todos. Capítulo 16. El respiro tras la batalla. La villa en Auliwa estaba rodeada por cinta policial. Para los agentes que llegaron al lugar, era simplemente otro edificio abandonado donde había ocurrido un incidente poco claro. ¿Señales de lucha? Quizás vándalos. ¿Olores extraños? Viejas tuberías. ¿Cristales rotos en una sala llena de vitrinas vacías? Destrozos comunes. Lena y Novek dieron su versión: una persecución de un sospechoso de robo que resultó ser escurridizo. Nadie lo cuestionó. El caso de Zalewski se vinculó a un allanamiento y luego se archivó por falta de pruebas. Para el mundo exterior, el episodio estaba cerrado. Para Lena y Novek, el regreso a la normalidad era como caminar sobre hielo fino. Cada sonido era demasiado fuerte, cada sombra demasiado profunda. Pero esta vez llevaban ese peso juntos. Lena no volvió a su apartamento vacío. Fue con Novek a su casa, un apartamento modesto, algo descuidado en Gdynia, que olía a café, libro viejo y vida. No hablaron de lo sucedido. Cocinaron juntos una cena sencilla. Vieron una comedia tonta en la televisión. Su mano no soltó la de ella. Cuando se durmió esa noche, por primera vez en muchas semanas, no la visitaron sueños del ahogado, ámbares negros o galerías de deseos. Soñó con la playa, con el sol, y con risas, no las de Anya, las suyas propias. A la mañana siguiente, la despertó el sol entrando por la ventana y el olor a café recién hecho. Novek estaba en la cocina, intentando hacer unos huevos revueltos. No prometo que estén buenos, advirtió al ver que se despertaba. Lena se acercó a él y lo abrazó por detrás, apoyando la cabeza en su espalda. Era un gesto simple y callado, pero se sentía como un milagro. Estarán perfectos, susurró. Sentía como la tensión de los últimos meses abandonaba lentamente su cuerpo. No desapareció por completo. Era como una cicatriz, un recordatorio permanente, pero ya no una herida dolorosa. El ámbar dorado yacía en su mesilla, ahora solo un objeto hermoso, un talismán sin poder mágico. Su tarea había concluido. En el trabajo, el comisario los recibió. Marek, Lena asintió. Buen trabajo con esa villa. Parece nada, pero a veces estos casos alejan males mayores. Su mirada se posó en Lena un momento, como si viera más de lo que decía. Tienen vacaciones, las que les corresponden. 2 semanas. No quiero verlos por aquí. No protestaron. Epílogo. El mar que da y quita. Estaban sentados en la playa de Sopot, el mismo lugar donde, meses atrás, Lena se había desesperado persiguiendo el espectro del ahogado. Ahora el mar estaba tranquilo, turquesa bajo el sol. Los niños corrían tras una pelota, la gente mayor leía libros. Lena sostenía en su mano el ámbar dorado. Estaba caliente por el sol. ¿Crees que ella, que la coleccionista, volverá? Preguntó en voz baja. Novek, tumbado a su lado en la manta, se tapó los ojos con la mano. No lo sé. Creo que esas cosas, esas hambres, son parte del mundo. Como la gravedad, no desaparecen. Simplemente, buscan nuevos caminos. ¿Y el ahogado? ¿Ese? Novek sonrió. Creo que llora en alguna profundidad por su soledad. Y quizás aprendió algo. Gracias a ti. Lena asintió. Ya no sentía miedo, solo responsabilidad y certeza. Estaremos preparados. Juntos, añadió Novek tomando su mano. Se miraron. No había histeria en esa mirada, ni la oscura determinación de los héroes. Había quietud y aceptación de lo que trajera el destino, de la lucha que quizás nunca tuviera fin, y de la vida que transcurría entre esas batallas. Lena se levantó y se acercó al agua.
Hundió los pies en la arena fría, sintiendo cómo las olas le lamían los dedos. El mar que le quitó a su hermana. El mar que trajo al ahogado. El mar que era una puerta a cosas viejas y olvidadas. Pero también era solo mar. Un lugar donde los niños construyen castillos de arena. Un tesoro que da sustento a los pescadores. Una belleza que deleita a los turistas. Levantó el ámbar hacia el sol. Por un momento pensó en arrojarlo al agua. Ofrecerlo al mar como paz. Pero luego bajó la mano. Guardó la piedra de nuevo en su bolsillo. Ya no era un peso, era un recordatorio. No solo de la lucha, sino de lo que había salvado. De su propia paz, de la nueva vida que comenzaba. Del hombre que la esperaba en la arena. El mar siempre daría y quitaría. Esa era su naturaleza. Pero su naturaleza era enfrentar lo que trajera. No sola, con aquellos a quienes amaba. Se alejó del agua y volvió con Nowek, a la manta, a la tarde común, maravillosamente común. Y en lo profundo de su bolsillo, el ámbar dorado, con la belleza de un único día de invierno atrapada en su interior. Guardaba silencio. Era ligero, y era suyo. El último golpe de la marea, el sol se ponía sobre la bahía de Gedask, pintando el cielo en tonos de fuego y ámbar. Lena estaba al final del muelle de Sopot, apoyada en la barandilla. Ya no era la misma mujer que estuvo allí meses atrás tensa, con el alma envuelta en alambre de espino de culpa y pesar. El viento jugueteaba con su cabello, llevando el olor a sal, patatas fritas y viajes lejanos. Las risas de los niños, los graznidos de las gaviotas, las conversaciones de los transeúntes, esa bulliciosa cotidianidad era una música que ya no intentaba ahogar. Sentía el leve peso en el bolsillo de su pantalón. El ámbar dorado con el copo de nieve. Ya no era un talismán ni un arma, era un recuerdo. Le recordaba no la lucha, sino lo que había ganado en ella, que incluso el agua más oscura puede reflejar la luz. Volvió la cabeza. Nowek estaba unos pasos más allá, hablando con un vendedor de pescado. Su silueta, sólida y familiar, llenaba el espacio que durante años había estado vacío en ella. Sonrió. No era un sentimiento tormentoso de novelas, era la calma tras una larga batalla. Era un hogar. El mar frente a ella era el mismo que se llevó a Anya, el mismo que trajo al ahogado. Pero al mirarlo ahora, Lena no veía solo una tumba o una puerta a la penumbra. Veía un elemento, poderoso, impredecible, eterno, como la vida. Y como la vida, portador tanto de pérdida como de esperanza. Sacó el ámbar del bolsillo. Por un momento, lo sostuvo en su mano, sintiendo su superficie lisa y soleada. Luego, sin pesar, sin drama, abrió la palma. La pequeña piedra dorada cayó en la oscura hondura, dejando en la superficie solo círculos que se expandían. Desapareció, convirtiéndose en parte de la gran historia del mar. No era una ofrenda, era un agradecimiento. Se volvió y se acercó a Nowek. Él la tomó del brazo, sin preguntar nada. Su mano estaba caliente. Vamos, dijo, nos espera la cena. Y toda una vida. Lena asintió, lanzando una última mirada al horizonte, donde el cielo se encontraba con el agua. Sabía que la oscuridad aún estaba allí, que la sombra hambrienta buscaba nuevos caminos y que el ahogado lloraba su destino en las profundidades, que la lucha entre la luz y la sombra nunca termina. Pero ya no era su guardiana, era su participante, y esta vez no marchaba a la guerra sola. Caminaron hacia la ciudad a la luz del sol poniente y sus sombras, alargadas y entrelazadas, bailaban tras ellos sobre el hormigón del muelle. Eran solo dos partículas en el gran y infinito ritmo de las mareas, pero estaban juntos, y en esa simple realidad, en el gesto común de tomarse de la mano, en la promesa de una cena compartida, en el silencio que ya no era vacío, estaba toda la respuesta. Todo el poder y toda la victoria que jamás podrían necesitar. Y eso era suficiente.